Vamos a leerlo todo y luego nos vamos a regresar para escudriñar un poquito, amén. Cuando estén listos todos digan amén, porque gloria a Dios. Dice su palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2 talentos, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras, donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor en su vida, hermano, a muchos les hablaba por parábolas. El propósito de las parábolas, pues ahora sí que es un propósito, ¿verdad? Porque en el capítulo 13 de Mateo está por qué el Señor les hablaba por parábolas a la gente. Y ahí dice en el capítulo 13, versículo 10, le preguntan los discípulos a él y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Pero es un misterio, hermano. Dice: porque a vosotros, les dice Jesús, les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Y le dice, ¿por qué? Dice: porque ellos oyendo no oyen y viendo no ven.
Ese es el propósito de las parábolas, porque el Señor a sus discípulos les hablaba claramente y ellos entendían. Ahora, cuando el Señor viene y tú le recibes en tu corazón, el Espíritu Santo de Dios entra en ti. Y entonces ya puedes entender con claridad lo que la palabra de Dios dice. Mientras no le recibas, no entiendes. No puedes comprender lo que está escrito. Y hay un pasaje en el libro de los Hechos de un eunuco que era general, y él bajaba, dice, de Jerusalén rumbo a Gaza, y es camino de desierto. Y dice que estaba Felipe en la ciudad, y dice que el Espíritu Santo le dijo: ve, date prisa, desciende por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, y ahí va un hombre en una carreta, en un caballo, en un carro, dice. Pero como en aquellos tiempos no había carros, sino que eran carretas, dice: date prisa y desciende. Y dice que aquel hombre, me imagino que iba a caballo, ¿verdad? Porque el eunuco iba a caballo. Entonces dice que se dio prisa, yo creo que galopó más recio. Imagínese un predicador a caballo, hermano, ¿verdad? Galopando a todo lo que da para alcanzarlo. Y dice que lo alcanzó, hermano. Lo alcanzó. Y dice que se le apareó en el caballo. Y el eunuco dice que iba leyendo el libro de Isaías. Y se le aparece, dice que el Espíritu le habló a Felipe y le dijo: acércate. Y aquel se acercó. Y le dice: ¿entiendes lo que lees? Dice: ¿cómo puedo entenderlo si no me lo explica nadie? Ahí nos podemos dar cuenta, hermano, que hay gente que puede leer la Biblia, pero no la va a entender, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice que lo invitó a que subiera con él a la carreta. Y subió y le explicó. Le predicó de Jesús, porque estaba leyendo lo que iba a ser, lo que venía haciendo o lo que había sido la vida de Jesús. Entonces cuando ya llega, le explicó, me imagino que buen rato, porque reconoció lo que Jesús vino a hacer. Y dice, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Imagínense, recibió a Cristo Jesús y enseguida vio un lago, un charco de agua ahí, lo que había, ¿verdad? Dice: ¿qué impide que me bautice? Si crees, le dijo Felipe, bien puedes. Aleluya. Y dice que mandó parar el carro y descendieron al no sé qué sería, un lago, río, no sé, no dice, nomás dice que vio agua. Y descendieron juntos. Y dice que fue bautizado por Felipe. Y en cuanto salieron del agua, dice que el Espíritu arrebató a Felipe y fue y lo puso en otra ciudad. Aleluya. Y el eunuco no lo vio más. Amén. Pero imagínense, por eso nosotros sabemos, hermano, que la palabra de Dios a nosotros nos es dada y la entendemos y la comprendemos. Pero hay personas que leen la Biblia y no la entienden. Dice Jesús: bienaventurados sois porque están conmigo, dice Jesús. Amén. Yo le digo: gracias, Señor, porque pues tuviste misericordia de nuestras almas y para bien aquí estamos. Amén. Y pues si alguien necesita, ¿verdad?, que alguien explique algo, pues hay que llamarle, ¿verdad?, a los que entienden un poquito para compartir con otros. Ese viene siendo el propósito de que Jesús les habló por parábola. En este caso, el Señor arma un relato, lo que leímos, de su vida, de lo que iba a hacer, aunque aquí habla de dinero, un talento, ¿verdad? Para nosotros en este tiempo, pues cuando vemos a una persona que es bueno, talentoso, para hacer un trabajo, para desarrollarse en algún área de su vida,
nosotros decimos, bueno, tiene talento, ¿verdad? Es talentoso, tiene ese don de hacer cosas. Y acá el Señor habla que es dinero, pero en realidad el Señor es una parábola y hay que tratar de entender, ¿verdad? Yo sé que muchos le pueden dar muchas explicaciones, pero lo que el Señor me revela a mí es de que es la vida de Jesús y de lo que Él iba a hacer, ¿verdad? Él vino, dice el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué nos entregó? La palabra. Amén. Esos son los bienes de Jesús. Es un testamento que Él se fue y nos dejó su palabra. ¿Para qué? Para compartirla. Pero esta palabra, hermano, cuando tú no sabes nada y por primera vez vienes a escucharla, hace algo en tu vida. Hace una transformación, hace un cambio. Y de ese cambio es que nuestro Señor Jesús quiere que compartamos nosotros con alguien más. Amén. De que Dios cambia, Dios transforma, Dios te liberta, Dios te sana. Amén. La palabra de Dios hace cosas grandes, hermano. Pobrecitos los que no han escuchado. Tenga, Señor, misericordia de ellos. Amén. Entonces, el Señor arma su relato de que Él ya se va a ir. Y llamó a sus discípulos, a los que lo seguían a Él, a los apóstoles, y les dijo, ¿saben qué? Yo me voy, aquí están estos bienes. Hagan con ellos como... Pero mire qué curioso. El Señor, conociendo que no todos tenemos la misma capacidad de entendimiento, al que le da más, hermano, le va a reclamar más. Al que le da menos, un poquito menos. Y al que le da un poquito menos, un poquito menos. Pero no se escapa. Amén. Dice que le dio 5 talentos a uno de acuerdo a la capacidad de cada pensamiento, de cada corazón, de cada alma. Porque era talentoso, era algo que... Yo no sé, hermano, pero hay personas que tienen una facilidad de conversación, de entablar una conversación con alguien. Mi hermano Esteban decía, yo soy muy poco para eso. Yo también, hermano, se lo confieso. Yo cuando yo nunca pensé que iba a predicar. Jamás en mi vida pasó por mi mente, hermano. Porque mi conversación con la gente es muy poquito. Yo 5 minutos y se me acabó las palabras, ya no tengo más que platicar. Y también se me olvidaban las cosas. Se me olvidaba, en serio. Yo en mi juventud, cuando tenía mis, ¿qué serían? 17 años. Mire lo que le voy a decir y es verdad. Tuve una novia y me dijo su nombre. Y pasaron como 5 días, dije, voy a ir a ver a la muchacha. No se acordaba. Dije, ¿cómo se llama? Y yo dije que no me pregunte por su nombre. Fue lo primero que me preguntó. Dice, ¿cómo me llamo? Le digo, se me olvidó. ¿Sabe qué hizo? Se paró y se fue. ¿Cómo una persona que va a buscar a una muchacha y ya le dijo su nombre se le va a olvidar? Imagínense qué vergüenza la mía. No era, esa no era. No era, hermano. Bueno, pero se fue, ¿verdad? Entonces, imagínense la mentalidad, la capacidad de uno. Pero hay personas que le dices tu nombre, jamás de los jamases se le va a olvidar. Porque la está recordando y la recuerda y hace de su nombre. Es más, hay veces que hasta se lo graban en la piel. Poema. ¿Va? Entonces, yo le decía, Señor, yo oía que invitaban a servir. Sírvele al Señor. Yo le dije, pues, Señor, yo así no te sirvo. Le dije, si platico 5 minutos ya se me acabó lo que iba a decir, ¿ahora qué te voy a decir? ¿O qué te voy a platicar? Pero hermano, la Biblia es bien extensa. Aleluya. Yo dije, bueno, pues aunque sea Biblia les platico. Nomás que tengo que más o menos leerla y estudiarla y repasarla para que más o menos se quede en la cabeza. Y así, hermano, hay personas que tienen una facilidad de entablar una relación, una plática, y no paran de hablar. Son unos pericos, hermano. Hable y hable y hable y hable y hable. Es más, a mí me fastidia cuando hablan tanto. Yo no sé, pero a mí me fastidia, hermano. No sé si usted habla mucho. Yo no sé, ¿verdad?
A veces hemos ido así de camino largo con la hermana Gloria. Y si le platico así 10 horas, hermano. Si le platico 5 minutos o 10, es mucho. Cada quien va en su rollo. Ahí está, que no me deja mentir, ¿verdad? Entonces, y si hablamos es de las cosas de Dios, ahí sí no hay para dónde darle, ¿verdad? Un día veníamos en el camino y habló una persona del Mante que tenía problemas, hermano, en el camino y manejando veníamos orando. Amén. Y una persona fue libre allá en el Mante. Aleluya. Fue libre. Y pues de eso no hay descanso. Usted ande donde ande, le hablan, tiene que orar, tiene que interceder por las personas necesitadas. Entonces, ahí podemos ver que el Señor le da talento a diferentes personas, hermano, de acuerdo a su capacidad. Pero mire, al que le dio 5, ¿qué dice? Fue y negoció. Aunque aquí habla de dinero, no está hablando de dinero, hermano. Es solamente una parábola. A lo mejor el que entiende que es dinero va y hace business con las almas y les exprime lo que no tienen. Pero no está hablando, es una parábola. El Señor dice la palabra, dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con lo que Él hizo, con la salvación y la vida eterna. Amén. Entonces no está hablando de dinero, hermano. Dice que se hizo pobre y el dinero no tocaba. El que lo tocaba era Satanás y se perdió por ambicioso. Era el Judas. Amén. Entonces no está hablando de dinero en ninguna manera, sino que reproduzcamos, que negociemos con la salvación que Él nos dio, que la compartamos con otros. Amén. Y que si Dios ya le dio la salvación a su vida, usted le entregue otras 5 vidas más a Él. Otras 5 almas. Ahora, podemos compartir, podemos sembrar, pero no se trata de compartir y sembrar. Se trata, hermano, de cuidar lo que está sembrando. Imagínese una persona que siembra maíz. Ok, ya hizo el hoyito, ya sembró, ya dejó caer el maíz ahí y se va y no regresa jamás. Puede que una persona aceptó a Cristo en su corazón, entendió, ya aceptó a Cristo y ya se salvó, ya. No es así, hermano. El que siembra la palabra de Dios y que dé fruto en el corazón de la persona y se convierta y se salve, hermano, tiene que seguirlo alimentando. ¿Hasta qué? Hasta traerlo a la iglesia. Porque si ya aceptó a Cristo Jesús, ya se arrepintió, ahí lo deja. Va a venir el enemigo y lo va a volver a destruir. Lo va a arrebatar, porque lo que el Señor quiere es que se junten con el grupito de ovejas. No que se convierta uno y hay que Dios te ayude. No se trata de eso, hermano. Se trata de que se convierta y que se junte con el grupito. Porque entre el grupito se cuida uno. Amén. Uno tiene que saber, hermano, que a veces tiene que ser uno abierto con los hermanos. Los hermanos a veces conocen las cosas que le pasan a uno porque uno las comparte, hermano. Porque a veces en alguna necesidad uno dice, hermano, aunque sea la necesidad que sea, ¿verdad? Uno dice, hermano, miren, me está pasando esto, ore por mí. Y uno conoce a veces hasta las intimidades de los hermanos, ¿verdad? Porque ahí es donde el enemigo está afectando, ahí es donde él sabe dónde da y ahí te está dando. Y a veces uno tiene que abrirse y decir, hermano, ore por nosotros porque mire, estamos pasando por estas cosas. El enemigo él sabe lo que hacías antes. Y ahí en lo que hacías, hermano, ahí te va a dar. Porque Él quiere que regreses de allá donde saliste. Pero el Señor tiene mucha misericordia. Y lo que tenemos que hacer es juntarnos con el grupito. Juntarnos, no desmayar, no te enfríes, no te alejes. Porque el que se aleja, hermano, del grupito, allá hay peligro. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar juntitos, calientitos, amontonaditos, ¿verdad? Y cualquier problema que tenga uno, todos encima, a orar. Amén. Pero bien bonito, dice que al que tenía 5 talentos, vino su Señor, ¿verdad? Y le dijo, Señor, tú me diste 5 talentos, aquí está otros 5. ¿Qué quiere decir eso? El Señor lo salvó, pero tenía facilidad de conversación y le trajo
otras 5 almas al Señor, aparte de la de él. Igualmente el que tenía 2, vino y le dijo: Señor, aquí están otras 2 almas, las reproducí, negocié con tu palabra, los convencí. Negociar es multiplicar, hermano. Multiplicar. Nadie va a hacer un negocio para perder, ¿va? Hace un negocio para ganar, multiplicar. Dios te salvó a ti, tú tienes que salvar en el nombre de Jesús a otras almas y traerlas. Pero ¿qué le dijo al que le había dado un talento? Al pobrecito, al que no tenía mucha facilidad de palabra. Como quiera salvó su vida. Pero ¿qué cuando venga el Señor y le diga: Señor, tú salvaste mi vida, aquí estoy. No te gané ni una alma más, pero aquí estoy, tú me salvaste. ¿Qué le dice el Señor? Siervo malo. Tú sabías que yo recojo donde cosecho, donde no siembro, y que levanto donde no esparcí. ¿Por qué? Ahora hay que entender esto, hermano. Le dice: ¿por qué no le diste tu talento al que tenía 5? ¿Sabe qué me dice a mí el Señor con eso, hermano? Si alguien no tiene una capacidad para compartir con otros, júntese con el que tiene facilidad de palabra y vaya a compartir con aquel que tiene facilidad. Júntese con el que tiene facilidad de hablar y hágase partícipe de lo que aquel anda haciendo, de compartir con otros. Y eso es lo que el Señor dice: le hubieras dado tu talento al que tiene más. Júntate con el que tiene más talento para hablar, para compartir mi palabra. Y las almas que se salven, que aquel tocó porque tiene facilidad de palabras, yo también te las voy a atribuir a ti. Eso hay que decirle al Señor. El que no tiene facilidad, júntese con el que puede, con el que tiene palabrería, con el que habla mucho. Con ese júntese. Y vamos a salvar un alma, ¿verdad? Y entonces, cuando usted cree que el Señor no le va a tomar en cuenta eso, sí se lo va a tomar en cuenta. Usted le va a decir: mire, Señor, yo no podía ir solo, pero fui con el que habla como perico. Y fuimos y aquel, yo metí mi cuchara de vez en cuando él predicaba. Y mira, se convirtió esta persona. Se convirtió, te aceptó. Pero ¿qué dice? Dice que fue y cavó en la tierra y escondió lo que le había dado el Señor. Y lamentablemente, hermano, la respuesta pues ya la conocemos. Dijo: siervo malo, no eres buena persona. Entonces, pues al final dice que lo echó, ¿verdad? Lo desechó, lo mandó fuera. Ahora, el Señor, si leemos ahí, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre. Al Señor Jesús, a él le decían que era el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y más abajo dice: su Señor. Está hablando de Jesús. La parábola, el relato que él armó para cuando él se fuera, nosotros siguiéramos con la predicación. Estamos negociando, hermano. Estamos tratando de multiplicarle las almas al Señor. Pero, hermano, ¿qué pasa si no haces por traerle, aunque sea una alma más al Señor? Al que le dio 2, dijo que le trajo otras 2, ¿verdad? Pero no escondas lo que Dios te dio. Tráele una alma más. Con que una alma más venga y ya tú te puedes parar de frente al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, pero también te traje esta alma, mira. El Señor, ten por seguro que te va a decir: bien, buen siervo fiel. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa en el gozo de tu Señor. Pero qué terrible que te diga: mal siervo, ¿verdad? Eso me imagino que no es muy buena opción, hermano. Dice, al principio dijimos que íbamos a hablar de la ascensión del Señor, ¿va? Porque es su vida, es el relato de él, de lo que él iba a hacer. Él vino, predicó, dio todo lo que viene siendo el Nuevo Testamento y ascendió. Él se fue. En el libro de los Hechos,
en el libro de los Hechos, hermano, habla de la ascensión. ¿Quiere ir al libro de los Hechos? Adelante de Juan. Hechos capítulo 1. Dice que cuando el Señor ya iba a partir, que ya se iba a ir al cielo, dice que le dijo a sus discípulos: reúnanse en esta área y de ahí me voy a despedir de ustedes. Amén. Y dice en Hechos capítulo 1, versículo 6, dice la ascensión, ¿verdad? Y dice la palabra aquí, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que usted le va a preguntar a Dios y no le va a responder, porque ahí Jesús dijo: no, a ustedes ¿qué les importa? No es el tiempo de ustedes, Dios lo dejó en su propia potestad. Ahora dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que el Señor dejó escrito cuando Él se fue, y es lo que está tratando de hacer con nosotros: que nos reproduzcamos, que multipliquemos las almas, que compartamos con el que no tiene, con el necesitado, con el que está afligido, con el que está enfermo. Ese es el propósito, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube. Imagínense qué bonito. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces, ellos vieron cuando se fue. Nosotros estamos por ver la venida de Jesús. Aleluya. Amén. Nosotros estamos por presenciar el regreso de Jesús en las nubes, hermano. Porque su palabra dice que Él vendrá en las nubes. Y así como el Espíritu arrebató a Felipe y fue y lo puso a otra ciudad, así el Espíritu nos va a levantar a nosotros, pero para las nubes. Y ahí recibiremos al Señor. ¿Y qué dice? Nos entregará cuerpos maravillosos y hasta el tercer cielo, hermano. Eso es precioso, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra eso? Eso se encuentra, hermanos, en el libro de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Quieren ir para allá? Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 13 al 18, hermano. La venida del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, hermano. ¿Ya están ahí? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que ya partieron con el Señor. Pero para los cristianos no se aplica la palabra muerte, porque muerte significa alejado, separado. Nosotros estamos juntos con Jesús, entonces estamos durmiendo, los que ya durmieron. Dice
Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que nunca recibieron a Cristo en su corazón, hermano. Ellos ya están desahuciados como Satanás. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que estaremos vivos, hermano, Aleluya. cuando Cristo venga. Amén. Y dice, porque si el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Imagínense, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos va a levantar a los que ya durmieron. Pero el espíritu que arrebató también a Felipe y lo mandó a otro lugar, el mismo espíritu nos va a levantar a nosotros y nos va a elevar a las nubes. Hay personas que confunden la venida del Señor con el rapto de la iglesia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El rapto de la iglesia, el Señor no viene a la tierra, baja hasta las nubes. La iglesia sube, ¿verdad? Por eso cuando dos personas se casan, normalmente el novio espera en el altar y la novia entra, ¿verdad? La novia es la que llega donde está el novio. Entonces, se imagina, el Señor va a estar allá en las nubes y la novia va a subir. La novia es la iglesia. Santo. ¿Y qué quiere? Que la novia se mantenga limpia, resplandeciente, con una vestidura blanca, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Eso es. ¿Se imagina usted, hermano, que la novia vaya caminando, se bajó de la limusina, del auto, del burro, del caballo, donde usted quiera, y que vaya caminando y luego que alguien la salpique de lodo? Tanto que un pelito, cuando yo no he visto, pero me han contado que están en el cuarto arreglando a la novia y un pelito, se le echan gel para que no se le pare. Mucha tensión, ¿verdad? Y que ya cuando va caminando rumbo a donde está el novio, venga un desarmado y la chirrispie. Qué terrible, ¿verdad? No, el Señor quiere que nos mantengamos con vestiduras blancas, hermano, puros, para encontrarnos con el Señor.